Siendo las 19:35, vamos a dar comienzo a esta reunión mensual de la sociedad, en donde la psicóloga Marcela Muñoz nos va a hablar del sistema de protección de la infancia y el rol de los garantes en salud. La psicóloga Marcela Muñoz es psicóloga de la Universidad de Concepción. Además, ella es magíster en intervención sociojurídica en familia de la Universidad Andrés Bello. Tiene un postítulo de maltrato y abuso sexual infantil de la Universidad de Concepción y una amplia experiencia en formación de derechos humanos de niños y niñas dentro del marco jurídico chileno e instrumentos internacionales acordes al tema. Marcela, adelante. Gracias por la presentación. Bueno, gracias a ti, Antonieta, y a través tuyo también a la sociedad que hace estas invitaciones. Me parece súper interesante. En el caso mío particularmente es un tema que desde mi experiencia creo que es súper importante que esté presente en la conversación, en el diálogo desde distintos espacios, ¿no? Desde distintos roles que tenemos todas las personas, no solo en el ámbito profesional, así que agradezco también poder quizás compartir algo de lo que tiene que ver con aprendizaje y también con experiencia respecto al tema de los derechos de los niños y niñas en el ámbito de nuestro desempeño como ciudadanos también, no solamente desde el punto de vista del ejercicio de una profesión determinada. Por eso yo, en relación con eso, bueno, y también invito a todas las personas que están conectadas que si quieren opinar, preguntar, hacer una acotación respecto a lo que yo voy planteando o el espacio que estoy generando, digamos, de reflexión, que lo hagan. Ya les invito porque creo que en este tema particularmente es importante que vayamos construyendo en el proceso del diálogo más que sea meramente expositivo. Entonces, ojalá se pueda hacer así. Ahora, espero poder ver bien cuando alguien solicita la... Ya, y si se me pasa ahí me avisa, porque... Yo te apoyo, si yo te alguien apoyo quiere... con eso. Ya. Bueno, yo puse aquí como para quizás un poco centrar la conversación, algunas quizás como pregunta o temas, porque desde el punto de vista de los derechos humanos en general y los derechos de la infancia en particular, se pueden abordar muchas cosas, se puede abordar desde distintos ámbitos, se puede intentar comprender desde la lógica de la intervención directamente, de la lógica que tiene la relación del Estado, en fin, desde muchos lugares. A mí me pareció en esta oportunidad más relevante, quizás más interesante también desde la conversación, ¿no es cierto?, generar un espacio como de qué es lo que nos pasa a nosotros, a cada uno de nosotros y nosotras respecto a este tema. Ya más que quizás exponer un poco, puede ser de manera más general respecto a lo que hace, por ejemplo, el Estado chileno, pero ¿qué pasa conmigo? Y por eso pongo aquí yo desde mi espacio, o sea, ¿qué tiene que ver este tema o cómo se relaciona el tema de los derechos humanos de niños y niñas con mi experiencia, con las expectativas que yo tengo respecto a eso? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a las expectativas que tengo de relacionarme con el tema, las expectativas que tengo también de pronto de la sociedad en la relación con la infancia, porque quizás no todos compartimos de pronto lo que creemos que tiene que ser la infancia, como yo creo que sobre todo en estos tiempos, ¿no es cierto?, que hemos visto campañas políticas que hacen puntos muy diversos y muy distantes uno de otro respecto a estos temas. Es importante también entender que efectivamente eso es así. O sea, cuando miramos a la infancia, tendemos a pensar que todos tenemos una mirada desde el mismo lugar, y muchas veces no es así. Lo que es importante entender, y es válido que así sea también, ojo con eso, lo que yo creo que es importante comprender y entender desde dónde estamos mirando cuando nosotros somos parte de una sociedad determinada, de un Estado, el Estado chileno, más aún cuando yo me desempeño o me desarrollo en un ámbito específico de trabajo, sea en el ámbito público o privado, ya estoy ejecutando políticas públicas también.
Y cuando yo estoy mirando desde ahí, estoy teñido desde un enfoque particular. No sé si me explico, que puede ser independiente quizás de que desde mi foro más personal, más individual, no comparta todo, pero sí es importante entender que si yo estoy ahí, estoy mirando con esos lentes también. Entonces, por eso también yo pongo aquí el rol profesional y lo pongo quizás a diferencia del rol personal, ¿ya? También ahí hay una distinción. Cuando yo me estoy desempeñando en un espacio laboral, por ejemplo, desde mi profesión, en el caso de la odontología, por ejemplo, o la odontopediatría, eh, es distinto, puede ser distinto o no, en fin. Eh, Muy importante también qué es lo que entiendo yo por los derechos humanos, ¿no? Yo creo que también desde mi experiencia por lo menos siento que uno escucha nombrar mucho este tipo de términos que son complejos de tratar, son complejos de comprender y de pronto no sé si todos entendemos lo mismo eh, y es importante profundizar quizás en esas ideas. Y bueno, y también me parece interesante quizás abordar un poco después en esta presentación qué es lo que conozco también netamente desde el rol profesional, en el área de la salud principalmente, qué conozco yo en el territorio donde vivo, en el territorio donde trabajo, qué instituciones y qué organizaciones, cómo la sociedad en esa comuna, en esa provincia, en esta región, se está desarrollando el trabajo con la infancia, cómo esa comunidad se relaciona con el tema de la infancia y la juventud, ya que también podríamos decir juventud, considerar también algunos jóvenes dentro de lo que consideramos infancia, que también es importante. Y de pronto eso también se pierde en el día a día y en el desempeño de las funciones, sobre todo diría yo, por lo menos desde mi opinión, desde el ámbito privado, ¿no? Entonces, y las relaciones con el entorno y el territorio son súper importantes si es que yo estoy mirando desde un enfoque de derechos humanos, ¿ya? Esto como para partir. Bueno, yo le puse este título pensando un poco en que ir desde lo más, quizás como más amplio o lo más abstracto a algo un poco más concreto, que es conocer un poco, saber un poco cómo se gestiona las políticas públicas de infancia en nuestro país, por lo menos en qué estamos hoy día, ¿ya? Que en los últimos, yo diría, 3, 4 años han habido cambios importantes, quizás menos de lo que uno quisiera, pero han habido cambios que es importante y interesante quizás abordar. Bueno, yo puse ahí mi correo por si alguien quisiera después preguntar algo, si les interesa algún material que yo pueda ayudar, ningún problema, siempre disponible. Bueno, aquí aparecen 3 preguntas, ya que tiene que ver con finalmente qué entendemos o qué creemos o esperamos de los derechos humanos, cómo se materializan o cómo creemos que están presentes o debieran estar presentes en nuestra vida. Y yo quisiera como quizás quedarme con la última de esas preguntas, principalmente, que es, ¿qué es lo que se espera lograr con la incorporación de los derechos humanos en el quehacer cotidiano? O sea, si yo soy parte de una comunidad, soy parte primero de una familia, ¿no es cierto?, de un entorno más pequeño, soy parte de una comunidad, eh, con las relaciones sociales que tengo, en el espacio laboral en que me desenvuelvo, etcétera, en las comunidades religiosas en que participe, cómo se vive, cómo yo incorporo la vivencia de los derechos humanos ahí, ¿ya? Y esa es un poco, creo que la pregunta que debiera o invito a que esté rondando, digamos, en esta conversación. Ahora, como marco, digamos, de lo que yo estoy abordando, me parece interesante hacer como una definición ya de corta, pequeña, de qué son los derechos humanos. ¿Ya? Finalmente los derechos humanos son traducción, digamos, a normas, a indicaciones o disposiciones que establecen los estados que adhieren a ellas, ¿no es cierto?, a la Declaración de Derechos Humanos, respecto de deseos, anhelos o aquello que una sociedad, en la mayoría por lo menos, ha acordado que quiere cumplir, ¿cierto? O que quiere alcanzar, ¿ya? Entender que la idea de la manera de entender o de mirar los derechos humanos siempre es desde la lógica
de lo comunitario, lo social, de lo colectivo, ¿ya? Cuando las personas plantean de manera, yo diría, incluso interesada, de pronto, o por el desconocimiento, ¿no es cierto?, la pugna entre el derecho humano mío y el derecho humano tuyo, la verdad es que no es tan correcto, ya es un poco artificial, porque efectivamente las necesidades o los deseos individuales pueden entrar en pugna con los derechos humanos. Eh, pero los derechos humanos se deben entender desde la lógica del bienestar o del mejor estar, ¿ya? De la mayoría, en virtud de la convivencia y las relaciones entre las personas. Entonces hay que salirse un poco quizás del análisis de lo individual a el análisis de lo colectivo. No significa eso que muchas veces lo que declara un derecho humano pueda estar en pugna efectivamente en un minuto dado con lo que declara otro derecho. Y eso está pensado así, o por lo menos está contemplado que exista de pronto esa pugna. Y para eso están los instrumentos y también las instituciones, organizaciones a nivel nacional e internacional para dirimir de pronto cuando ocurren esas situaciones. Que, insisto, no está mal e incluso es esperable que así ocurran. Bueno, desde el surgimiento de los derechos humanos ha habido un avance en términos de cómo esos derechos se van particularizando, ¿no es cierto?, o relacionando con grupos específicos que se encuentran en una condición de menoscabo o definitivamente de abuso por parte de la sociedad en general. Ya, los derechos de niños y niñas surgen de eso, surgen del reconocimiento que hay un grupo específico, etario, que por su condición de edad, por su proceso de desarrollo, por su dependencia del mundo adulto en muchas cosas, se encuentra de pronto en una situación de desmedro en la relación con el entorno, con la comunidad y con el Estado, por ejemplo, en comparación con el mundo adulto. Entonces, entender que los derechos de la infancia, como los derechos de todos los grupos minoritarios y los derechos humanos también, surgen de las necesidades y reclamos que en algún minuto se transforman en problemas colectivos, compartidos por un grupo importante de la sociedad, por lo tanto existe la convicción de que hay que visibilizar de manera importante, en este caso, un grupo etario, ¿ya? Uno de los puntos más fundamentales de los derechos de la infancia es que desde esta mirada, ¿no es cierto?, de menoscabo y de exclusión en que se encuentra el grupo de los niños y niñas y adolescentes, se entiende que una de las características principales de esa exclusión tiene que ver con la consideración del niño como un objeto y no como un sujeto de derecho, ¿ya? Por lo tanto, una de las cosas más importantes que recoge la convención tiene 54 artículos, ¿ya?, que van describiendo distintas temáticas o áreas de desarrollo en los niños, tiene un preámbulo y en definitiva lo que hace es establecer lo que en algún minuto también la sociedad ha distinguido como relevante, que es dinámico y la idea es que se puede ir cambiando, puede ir mejorando, agregándose cosas, etcétera, etcétera. Bueno, en esa declaración, finalmente lo que hay en lo general es el reconocimiento de que los niños y las niñas, si bien existe una condición que tiene que ver con la edad o con la etapa del desarrollo en que se encuentran, que los puede poner en un espacio de menos capacidad o herramientas para relacionarse con el entorno, para poder definir ciertas condiciones de su propia vida. Si bien eso existe y también está contemplado así, es importante establecer que son personas, sujetos de derecho y actores sociales relevantes como son los adultos. Eso es como yo diría que como el cambio más trascendental que plantea finalmente a los estados, ¿no es cierto?, que deciden incorporar la convención en algún minuto, ¿no es cierto?, y hacerse cargo de lo que la convención solicita y pide y demanda finalmente, ¿no? Y lo que hace también es poner en la discusión pública las problemáticas de la infancia, pero también en demandar al Estado
las garantías que tiene que cumplir o que tiene que establecer, y que son obligatorias. Y ahí hay un cambio también súper relevante. En Chile la relación con la infancia, y en muchos países también ha ocurrido así, digamos, previo a la convención o a que Chile, digamos, ratifica la convención en el año 90, fines del 89 y entra en vigencia en el año 90 aquí en nuestro país. Previo a eso, ¿no es cierto?, tenemos principalmente una mirada asistencialista hacia la infancia, ¿no? Primero que todo se establece una diferencia entre clases de niños, finalmente, ¿no es cierto? Los niños y niñas en general son unos, y los niños y niñas carenciados, que viven en situaciones de maltrato, niños pobres, etcétera, son otra clase de niños, ¿no? Y finalmente el Estado comprendía que primero la preocupación que tiene la sociedad con respecto a ese niño, no a los otros, ¿ya? Y a este niño pobre lo que tenemos es que tiene una condición centrada en el individuo, ¿no es cierto?, que su pobreza, su exclusión, su falta de escolaridad, sus pocas herramientas psicosociales, etcétera, etcétera, ¿ya? El individuo, el que tiene un problema, entonces, que es carente de algo, lo que tenemos que hacer es ayudar, apoyarlo. Y ahí existen todas las instituciones con un tremendo trabajo, historia, por cierto que alguien tenía que hacerlo, que son las instituciones religiosas, las instituciones de personas que sin interés, digamos, de lucro, también formaban parte de organizaciones de la comunidad, pero siempre muy centrado en la Asistencialismo. buena voluntad, finalmente, de la propia comunidad, ¿ya? Esto es un cambio rotundo en ese aspecto, ¿ya? Porque aquí no se trata de que el Estado dice, me parece bien que se haga ese trabajo, sino que el Estado dice, yo me obligo a un estándar primero de cumplimiento, y también hay un paso súper importante en relacionarse con el sujeto versus con las condiciones, ¿ya?, sociales del entorno de la comunidad que condicionan la situación de ese sujeto. Por lo tanto, el problema no está en el sujeto, sino que está en la falta de oportunidades, en la falta de espacios de participación, en la falta de oferta pública apropiada en temas de salud, vivienda, educación, etc. ¿Ya? Por lo tanto, el problema no es del individuo, sino que es un problema comunitario, público, finalmente de todos nosotros, ¿ya?, a distinta escala, por cierto, siendo el principal responsable el Estado, ¿ya? No obstante aquello, la responsabilidad que se establece de la Convención es de todas las personas que conformamos una sociedad, ¿ya? ¿Cómo nos toca esa responsabilidad? Desde distintos espacios y en distinto nivel, ¿no es cierto?, de importancia o prioridad, digámoslo así, más que importancia, yo diría como la prioridad o la profundidad en lo que nos toca, ¿ya? Pero todos tenemos esa responsabilidad. Entonces, esa es una forma de entender la relación con la infancia muy importante y muy relevante. Y quiero que ese punto, si alguien quiere decir algo, preguntar algo respecto de eso, que lo haga, porque creo que es un punto súper importante en esta conversación, ¿no? Que si bien todos estos instrumentos han intentado o han dado pasos importantes en cuanto a estos reconocimientos, todos sabemos que de pronto los cambios en las personas, los cambios en su forma de pensar, los cambios culturales, finalmente no van necesariamente al mismo ritmo. Y yo creo que aquí hay algo de eso aún, ¿no es cierto?, donde finalmente desde lo concreto, ¿no?, eh, las políticas públicas muchas veces enuncian ciertas intenciones. No obstante, algo pasa en la implementación de estas políticas públicas que no resultan como fueron pensadas. Y uno podría decir aquí, hay algo de eso también, como, ok, entonces nosotros, los individuos, las personas, todos los que tenemos que finalmente relacionarnos con esas políticas públicas, ¿estamos en esa misma lógica? ¿Lo entendemos así o no? ¿Ya? Yo creo que eso como que un poco ya lo abordé. Finalmente yo puse aquí algunos hitos quizás como para ir como centrando desde el punto de vista de lo histórico, lo cronológico, cómo se evidencian en lo real, en lo concreto estos cambios. Una de las cosas importantes es que
Chile ratifica la convención, se obliga a hacer no solamente un reconocimiento de esos derechos, un compromiso, sino que también una obligatoriedad legal, que significa, si no las tiene que crear la legislación adecuada, y desde esa legislación las normativas y las institucionalidades que se requieren para dar cumplimiento a lo que la convención exige, ¿ya? Y desde eso surge, por ejemplo, una reforma importante y profunda en los entes administradores de la justicia, que es la creación, por ejemplo, de los tribunales de familia o juzgados de familia, ¿no es cierto? La ley de subvenciones de Sename, donde desde partir de esa ley es donde se externaliza la atención de los programas especializados en instituciones especializadas que ya llevaban años. Ahí es cuando nos encontramos con instituciones que llevan 50 años haciendo un trabajo de prevención o de promoción o de restitución de derechos, ¿ya? Desde otras lógicas, desde otras maneras, pero sí tenían una experiencia ganada y un trabajo realizado. Entonces, desde esa perspectiva, el Estado dice, ok, ahora yo defino los lineamientos con los cuales se va a trabajar, pero estas organizaciones pueden ejecutar estas acciones, ¿ya? La ley de responsabilidad penal adolescente, por ejemplo, también responde a la ratificación de la convención, donde decimos, la infancia, la adolescencia requiere un tratamiento de justicia en el caso de los mal llamados infractores de ley, que son niños y niñas en conflicto con la justicia finalmente. ¿Cómo van a ser abordados esos problemas? Antes eran tratados igual que el mundo adulto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Y qué queremos lograr? ¿No? ¿Y qué sanciones vamos a tener y cómo se van a administrar esas sanciones? La creación del subsistema de protección Chile Crece Contigo, que yo creo que todos lo conocemos, o por lo menos algo nos ha tocado saber, que desde mi perspectiva, y no solo mía, sino que también de los organismos internacionales, uno de los avances más importantes y más profundos, desde el punto de vista del profundo entender del enfoque de los derechos de niños y niñas, está muy reflejado aquí. O sea, hacia dónde tendría que caminar un Estado es hacia este tipo de miradas, ya donde entendemos que un niño y niña es desde que nace, incluso antes de nacer, ¿no es cierto? Y no solamente sujeto de atención o de focalización del Estado cuando algo le sucede, cuando es vulnerado, cuando tiene una dificultad de salud, no, sino que durante todo el proceso, desde su nacimiento debiera, y desde antes, como es el programa Chile Crece Contigo, ¿no es cierto?, que implica un trabajo de atención a la infancia desde antes de su nacimiento, entender desde la lógica de la integralidad, ¿no es cierto?, entender el periodo de la infancia como una necesidad de todas las áreas. Entonces, bueno, la creación de la Defensoría de la Niñez, y así etcétera, 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 de estas cosas que podemos encontrar, ¿no es cierto? La ampliación de las prestaciones que en algún minuto hace el Estado respecto de la atención preescolar, por ejemplo, también tiene relación con eso. Ahora, hoy día podríamos decir que han habido avances importantes, ¿ya? De eso no hay duda. Yo creo que cuando de pronto sentimos como que hay un discurso muy negativo, muy crítico al respecto de cómo el Estado se ha relacionado, las instituciones han enfocado su trabajo en infancia, sí está bien tener siempre una mirada crítica, pero también hay que ir reconociendo las cosas que sí se han hecho bien, y no solamente para felicitarnos como Estado ni para encontrarnos que hemos hecho bien una pega, sino que tiene que ver con cuando no somos capaces de mirar eso, tampoco somos capaces de saber dónde nos equivocamos y dónde le acertamos, ¿ya? Eso también desde la lógica también de la modernización del Estado en Chile, es una deuda importante, hacer reflexión, sistematización de propuestas, evaluación de programas en profundidad que permitan hacer verdaderas revisiones de lo que se ha logrado, a qué se debe, qué es lo que hay que cambiar, ¿ya? Chile carece bastante de eso en su administración y en su ejecución de políticas públicas. Se tiende como a innovar permanentemente sin tener mucha claridad de qué es lo que había que corregir, qué aspectos de lo que se hacía, en fin, dime. A propósito de eso mismo, la doctora Fariña pregunta si
¿Estás en conocimiento de que existan resultados medibles antes y después del programa Chile Crece Contigo? Yo, desde la parte odontológica sí existen, o sea... Ah, ya, perfecto. Sí, o sea, si pueden comentarlo, sería estupendo. Sí, o sea, como te digo, yo de lo que sé, que es la parte odontológica, que ha habido una mejora, ha habido disminución de la enfermedad grave esta de la caries, por ejemplo, desde ese punto, pero claro, aquí estamos abarcando mucho más que tiene que ver con estas garantías del bienestar general, del bien superior del niño y de la niña. No sé si tú conoces algo más de eso. O sea, a ver, yo creo que cuando planteo la pregunta inicial, ¿no es cierto? También tiene que ver con eso, con que yo creo que lo voy a abordar, pero en definitiva, cuando un programa está centrado, como este, por ejemplo, y hay muchos más, está centrado solo en un sector de la administración pública, ¿ya? Cuando tenemos políticas que pertenecen a salud, otras que pertenecen a vivienda, otras que pertenecen a educación, y no conversan entre ellas, ¿ya? Persiste, desde la forma en que opera el Estado, persiste una mirada focalizada de la infancia y sectorizada, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, en programas como ese, sigue siendo problema del ente de salud. ¿Cómo resuelve eso? Entonces alguien puede decir, bueno, pero existe la forma en que, no sé, si tú pesquisas algo, si el sistema es capaz de mirar y, bueno, se puede derivar, perfecto. Pero el problema ocurre cuando las otras instituciones del Estado, que tienen que estar también involucradas en esto, no están involucradas al mismo nivel ni en la misma profundidad, ¿ya? Entonces, yo creo que con el Chile Crece Contigo, por eso digo, desde la lógica del enfoque de integralidad, responde bastante bien a lo que se espera. Lo que pasa es que cuando se van a ejecutar ese tipo de programas surgen las dificultades, que es hacia donde quiero llegar un poco, ¿no? Como un poco de esta lógica de la sectorización, finalmente de la infancia también. Quizás después podemos retomarlo. Bueno, aquí me parece importante decir que una de las cosas de este cambio de paradigma, ¿no es cierto?, desde lo asistencial a un paradigma más bien de la protección integral, ¿no?, o de la garantía de derechos, ¿ya? El enfoque de desarrollo humano tiene mucho que ver también, ¿no? Los principales estudios en relación al desarrollo de los niños y niñas, hoy en día por lo menos hablan que la participación del ambiente, de la comunidad y del espacio de desarrollo de un niño es fundamental. Incluso ese espacio puede ser capaz de generar cambios tan profundos como incluso a nivel genético, ¿no es cierto? O sea, desde ese entendido, estoy haciendo un recorrido ultra corto, pero desde ese entenderlo, nos apoya también esta mirada de que finalmente la infancia no radica solamente en el tema del análisis del individuo, sino en cómo su entorno y su colectivo está relacionándose con la infancia, con ese grupo etario, ¿no es cierto? Porque sí, efectivamente, tiene un impacto muy potente y muy profundo en ese espacio, en ese tiempo de desarrollo, ¿ya? Ahora, otro avance importante es que se empieza a visibilizar, ¿no es cierto?, el enfoque de los derechos humanos y de los derechos de la infancia en específico en el diseño de las políticas públicas de distintas áreas, ¿no? Empieza a aparecer desde el cambio de lenguaje hasta la forma en que las relaciones de las institucionalidades se van diseñando, ya, se van relacionando con el individuo, con las personas, en este caso con los niños, su familia, ¿no es cierto? Hay ahí un espacio donde se empiezan a incorporar este tipo de paradigmas nuevos en cómo miramos o cómo programamos o planificamos las políticas públicas. Y también un llamado fuerte a lo que todos hemos escuchado miles de veces, la importancia del trabajo coordinado, intersectorial,
integrado, etcétera, etcétera, para hablar de infancia, ¿no? Ahora, ¿se da eso en lo cotidiano? ¿Se da eso en la realidad, en la ejecución de las políticas? Yo creo que eso es un poco en lo que estamos hoy día muy al debe, ¿no? Lo dicen por lo menos los instrumentos de análisis internacionales, que es un problema importante que tenemos. ¿A qué se debe? Y es lo que voy a quizás un poco a tratar de abordar ahora, o de conversar ahora. Bueno, le cuenta con elementos bien relevantes y yo creo que poco abordados, poco conocidos desde otros ámbitos que no sean específicamente desde las personas o desde las instituciones que trabajan el tema de la infancia, desde la intervención directa, ¿no? Instrumentos que son re importantes y que debieran estar permeando otros espacios de diseño y ejecución de políticas. Tenemos una política nacional de infancia, que es la tercera, si no me equivoco, la tercera, que comprende el periodo 2015-2025. Tenemos un plan de acción derivado de esa política nacional, que es el Plan de Acción Nacional de Niñez. Tenemos una subsecretaría de niñez, tenemos una defensoría de la niñez, tenemos una reestructuración importante en el Sename en la actualidad, que al día de hoy está todavía en un proceso, pero es un proyecto, es una ley ya en vigencia, digamos. Son elementos que están hoy día, que nos rigen y que debemos tener presentes o consultar cuando hablamos o cuando abordamos el tema de la infancia. Ahora, desde esa mirada también al panorama, tenemos que ver lo que efectivamente estamos más al debe o cuál es la situación, digamos, desde el análisis crítico que hoy día estamos viviendo. Bueno, una de las críticas importantes que se ha hecho en el último tiempo, estoy hablando desde todos los organismos que trabajan y que desarrollan un análisis potente de los temas de las políticas públicas de infancia, que se encuentran en nuestro país y también que están fuera. Una de las críticas importantes es que aún no contamos con una ley de protección integral, ¿ya? Que ha sido una discusión tremenda en el Parlamento, lleva creo que 5 años al día de hoy durmiendo en el Parlamento y no ha sido aprobada, no lo digo yo, lo dicen todas las opiniones, no ha sido aprobada no por su contenido específico ni su profundidad técnica, no ha sido aprobada solo por una discusión más bien que proviene como del ámbito de las convicciones o ideas valóricas de ciertos sectores, y me refiero específicamente a lo referido a la posibilidad de niños y niñas de participación o de decisión en los temas que les afectan en consideración a la etapa en que se encuentran, ¿no es cierto? Esa ha sido una discusión porque se ha puesto, desde mi punto de vista, comparto que ha sido una discusión más bien artificial, como que eso fuera en contra de la posibilidad de los padres de tomar decisiones sobre sus hijos, ¿ya? La verdad es que el espíritu de eso no es ese, ¿ya? Si lo miramos desde esa perspectiva, la Convención de Derechos, insisto, que rige en Chile desde el año 90, dice exactamente lo mismo, y también establece, entendamos que la Convención adquiere el mismo grado que la Constitución, ¿ya? O sea, ese es su nivel de importancia en virtud de otras leyes. También la Convención deja claramente establecido que el Estado no puede involucrarse en aquellas decisiones que los padres toman respecto de sus hijos, que sea, por ejemplo, el lugar donde quieren vivir, el tipo de educación que quieren darle, las enseñanzas que quieren tener en su propio espacio familiar, no sé, el tipo de religión que quieran profesar en su propio espacio de familia. Se establece claramente que eso el Estado no puede vulnerarlo. Lo que sí no puede hacer es aquello que vaya en contra de lo que la Convención dice que son los mínimos que requiere un niño para su desarrollo lo más adecuado y sano posible, ¿ya?
Eso es lo que establece, pero de ninguna manera establece esta suerte como de ruido que le hace a mucha gente de que un niño ahora va a poder tomar decisiones divorciándose de sus padres. La verdad es que eso no es real, pero la verdad es que sí, ese ha sido el punto, y se puede leer en las discusiones que ha habido en la Cámara de Diputados, en las distintas comisiones, que ese ha sido el punto principal de la discusión y por lo que nosotros hoy día no tenemos ley. Bueno, uno podría decir entonces, bueno, entonces, ¿qué relevancia, qué importancia puede tener? No mejora todo, no va a cambiar todo de un día para otro y no va a hacer que pasemos de los problemas que hoy día vemos en relación al ejercicio de la ejecución de las políticas con la infancia, de los errores que se ha cometido, a hacer todo bien, pero sí lo que hace la ley, que es importante, es establecer un marco para todos los sectores del Estado. O sea, pone a la infancia realmente por sobre, ¿no es cierto?, el sector desde donde uno esté diseñando, ejecutando una política pública. ¿Ya? Obliga a todos los estamentos a desarrollar estrategias, o todo lo que haga tiene que estar teñido del enfoque de derechos. Y ese tiene un peso importante porque también establece cierta obligatoriedad para los entes administrativos y también establece con claridad quién es responsable de cada cosa. Para esto quiero quizás dar un ejemplo, también tiene que ver con mi experiencia profesional o los espacios en que yo me he desempeñado. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, cuando un niño o niña requiere cierta intervención del Estado, ¿no es cierto? Y dentro de eso requiere una atención específica de salud mental o de cualquier tipo de prestación de salud, efectivamente, a través de los instrumentos que, voy a volver atrás, que tenemos, por ejemplo, como la política, como hoy día lo que dice la ley del Mejor Niñez, del nuevo servicio Mejor Niñez, establece claramente que todos los otros sectores del Estado, ¿ya?, del ámbito de la administración pública, tienen que estar al servicio, ¿no es cierto?, de satisfacer las necesidades de los niños, qué sé yo. Lo establece. El problema es cuando tú relacionas de quienes ejecutan las políticas focalizadas en infancia, estamos hablando del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, que tiene que pararse frente al Ministerio de Salud y decirle, yo requiero esta intervención, esta atención. ¿Qué es lo que hace Salud? Dice, ok, te otorgo el cupo, porque además todos estos instrumentos dicen que hay que dar prioridad, que hay que darle relevancia a la atención de un niño o niña en situación de vulneración, por ejemplo, o en riesgo de estarlo, etc. ¿Ok? Vamos a darle prioridad a la atención. Pero el sistema no ha generado políticas que estén teñidas de un enfoque. Solo lo que está haciendo es poner en la lista número 1 y darle prioridad y darle espacio, perfecto, pero no necesariamente ha habido aquí una programación, una planificación y un diseño de las distintas políticas públicas en relación con la infancia. Y no hablo solo de la infancia vulnerada o en riesgo de vulneración, de todos los niños y niñas, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? ¿Tenemos un consultorio, un CESFAM que nos va a dar una atención? Sí, probablemente sí. ¿Le va a dar el cupo? Sí, también. En la medida de lo que tenga, con todas las diferencias territoriales que tenemos en nuestro país, por cierto, también. Pero hay un entender que sí tiene que hacerlo. En eso no hay duda, yo creo. No hay discusión. Cuando nosotros hablamos de una ley de protección, vamos mucho más allá. Vamos a decir cómo se diseña la atención de salud comunitaria con ojos de niño o de niña. De eso estamos hablando, ¿ya? O sea, cuando un niño o niña se va a relacionar con la salud, ¿por dónde lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con quién se vincula? ¿Entra por la puerta donde entra toda la gente? ¿Hay una oficina, una persona para atender a ese niño o niña que llega? En fin, estoy dando ejemplos bien burdos para que se entienda un poco, pero me refiero a eso, ¿no? Que va más allá. Por lo tanto, hoy día, lamentablemente, lo que sigue sucediendo es que estamos todavía en la discusión de que el Estado es responsable de los niños y niñas vulnerados o en situación de exclusión o riesgo de vulneración, ¿no? Pero nos falta todavía para entender ese paso, ¿no es cierto?, de que finalmente los niños y niñas son todos, ¿ya?
Bueno, tenemos situaciones de vulneraciones institucionalizadas graves. Y cuando digo institucionalizadas, no solo hablo de las instituciones CENAME, hablo vulneraciones que tienen que ver con instituciones públicas, ¿no es cierto?, que incluso están mandatadas a proteger los derechos de los niños. Hablo de educación, ¿no es cierto?, hablo de salud, eh, hablo del servicio de Senda, por ejemplo, eh, en fin, en general, ¿no es cierto? Eh, hay casos de graves vulneraciones que provienen de ese mismo Estado, finalmente. Seguimos teniendo un Estado muy sectorizado y muy focalizado en el tema de la infancia específicamente, bueno, y en todos los temas, diría yo, y cuestionamientos a nivel interno y externo que son desde las instituciones y desde eh, los políticos y desde la comunidad en general, desde la familia, hay un cuestionamiento muy profundo al tema, hay una desconfianza en lo que el Estado puede hacer, y también a nivel externo. Hemos tenido informes tremendamente lapidarios respecto a cómo el Estado está haciendo, a diferencia de su mandato que es garante, está siendo quien vulnera esa garantía. Bueno, y puse toda la definición, me parece que quizás puede sonar como muy larga, pero me parece importante aquello que yo destaqué principalmente, que esto está señalado así textual en la política nacional que tenemos hoy día en nuestro país de infancia. Se supone que debe ser recogida por todas las instituciones del Estado, y no solamente, que me parece importante y por eso lo destaqué, que aquí se habla de la necesidad de generar instituciones y organizaciones no solamente del ámbito público, sino también del ámbito privado, que estén en sintonía con todo esto que yo estoy conversando, ¿ya? Y ahí hay un salto también súper importante. O sea, cómo hoy día el Estado ofrece posibilidades al privado de hacerse cargo e incorporar los temas de infancia. No lo hace, o tiene muy pocas posibilidades. Tendría que nacer desde el mismo privado. Si yo instalo un restaurante, un negocio, nace de mi preocupación o de mi conocimiento, de mi experiencia, cómo yo establezco todos estos temas, cómo los incorporo, cómo me hago cargo de esto. No existe hoy día, ¿ya? Y eso tiene que ver con que lo que dije en un inicio, ¿no es cierto?, que los garantes de derechos somos todos, los medios de comunicación, la familia, los vecinos, y nos toca a distintos niveles, nos toca de distinta manera. Por supuesto que respecto del Estado hay una gran diferencia, pero todos somos responsables. Entonces, significa hacer una reflexión permanente, y que no debiera ser, obviamente, ese quizás podría ser como la gran meta, ¿no es cierto?, que no fuera artificial, sino que sucediera de manera más bien natural. Pero para eso tienen que estar las condiciones eh, dadas por el Estado. O sea, tiene que haber manera en que el Estado facilite a las personas avanzar en este proceso. Y eso tiene que ver con desde cómo educa a la población, desde cómo se informa y desde cómo se promueve también esta incorporación del enfoque de derecho. Bueno, y como para ir cerrando, yo puse aquí un poco para ya quizás ir al como lo más concreto, en esta reestructuración que ha tenido Sename, que finalmente tiene que ver con la división de cierto expertise en el tema, como mostrar quizás un poco en qué estamos, cómo vamos y hacia dónde se espera llegar. Hoy día lo más importante en cuanto al nuevo sistema de mejor niñez, el sistema de protección de la infancia, es que hay una división entre quien asume las temáticas de conflicto con la justicia, por ejemplo, con aquellos niños que están en una situación de riesgo o vulneración de sus derechos. ¿Ya? Antes todos estaban a cargo de Sename, ¿ya? Pero, y todo Sename pertenecía al Ministerio de Justicia. Hoy día Justicia se queda, asume hoy día todo lo que tiene que ver con la ejecución de la ley de responsabilidad penal, y el Ministerio de Desarrollo Social asume todo el trabajo de protección focalizada en aquellos que son víctimas, ¿ya? O que podrían ser víctimas.
También aquí quizás quedó como en el aire el tema de la prevención o promoción de derechos, sigue siendo como algo pendiente, dado que el sistema recoge de manera mucho más clara, mucho más específica, cómo va a funcionar respecto de los niños en situación de vulneración, de acuerdo al tipo de vulneración. Eso se mantiene un poco, ¿ya? Se mantienen las líneas de programas que uno puede conocer. Lo que sí creo yo que puede ser un aporte y puede ser un avance importante, y desde el punto de vista de quienes hoy día están escuchando aquí, conocer, creo que la sociedad en general tenía más dificultad quizás para relacionarse. ¿Cómo llego yo a eh, denunciar, dar aviso, o incluso conocer, acercarme al sistema de protección de la infancia? ¿Ya? Yo creo que hoy día la lógica que se establece es un poco más clara. ¿Por qué? Porque hoy día lo que plantea el sistema es que existen oficinas locales de niñez, ya en todos los territorios. Los territorios son variables dependiendo de su extensión. Podríamos considerar grupos de comunas, una provincia, dependiendo del territorio donde me encuentre. Pero existen oficinas locales, ¿ya? Fijadas en alguna comuna, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde hay equipos multidisciplinarios que lo que hacen es ser la puerta de entrada al sistema de protección integral, ¿ya? Son ellos quienes reciben todo, todo, desde la demanda espontánea, las derivaciones que realizan los establecimientos de salud, los establecimientos educacionales, las preguntas, las dudas, los requerimientos de la comunidad. ¿Y por qué es tan importante su rol? Porque lo que hoy día se va a hacer es que existen un encargado a nivel regional que recoge las necesidades específicas de los territorios. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una oficina local aquí donde estoy yo, en Puerto Vara, que recurrentemente las temáticas que se demandan tienen que ver con atender o intervenir en situaciones de niños que desertan del sistema escolar, por ejemplo, puede ser una temática muy distinta a lo que ocurre en la región del Biobío, por ejemplo, donde ahí el problema mayor que tenemos, la demanda más importante, las denuncias que tenemos tienen que ver con maltrato físico. Bueno, ¿qué es lo que se va a hacer entonces? Que los recursos que se van a otorgar y las ofertas programáticas van a tener que ver con ese diagnóstico permanente. O sea, no todos los programas van a ser iguales para todos los territorios y en la misma cantidad. Y en su focalización. Marce, Dime. mira, yo tenía entendido sí que las oficinas, la oficina local de Concepción estaba orientada más como a la población vulnerable que a todos los niños y las niñas, porque en cierto modo no es solamente como para ir a denunciar, sino es como para consultar cuáles son los O programas sea, que para pueden todo. ayudar, es como ¿Qué es lo que información, debiera hacer? Lo claro. que pasa es que lo que tú me hablas son las oficinas de protección de derechos, que son las OPD, ¿ya? La Ya. OPD en este modelo deja de existir como tal, a pesar de que, ojo, la OPD nunca fue pensada Sí, para pero terminó. focalizar su intervención en grupos Sí. vulnerables Pero es lo o en mismo que decías tú situación. antes, que la promoción y la prevención están quedando un poco de lado en realidad porque los grupos Exacto, vulnerados son tantos que es la urgencia y que hay que salvar eso, como claro. ayudar antes de la Ahora, yo promoción. creo que tiene que ver también no solo con la urgencia, sino que también con las demandas de lo que es más visible también, ¿ah? Lo que genera más impacto, lo que se visibiliza más, que son las vulneraciones. Pero ojo, porque el tema de la promoción, o sea, eso no es solo un discurso, existen innumerables estudios que O señalan cómo sea, eso tiene un desde la efecto directo. odontología, que es lo que nos O compete, sea, nosotros estamos súper claros que si no hay prevención y exacto. promoción no vamos a llegar a ninguna parte. Y Insisto, insisto que esto nuevamente está poco claro. Ya yo creo que esa es una crítica importante, ¿eh? Que el tema de la promoción sigue siendo el hermano pobre y como que lo que quede, si queda tiempo, etcétera. Yo creo que sigue un poco esa lógica, lamentablemente. Lo que sí me parece interesante es que cuando tú dices lo de las OPD, efectivamente eso ocurre en la realidad. Ahora, la crítica que se ha hecho es justamente lo que dices tú. Ahora que le pusimos oficinas locales de niñez, ¿cómo evitamos eso? Porque como dices tú, abrimos esta oficina y nos llenamos de situaciones de denuncias por maltrato y abuso sexual o por vulneraciones que se denominan graves. ¿Y cómo evitamos llegar justamente de nuevo a esto?
a que terminamos atendiendo este espacio de la población con este tipo de vulneración y perdemos nuevamente de vista con nuestro trabajo en la infancia de manera integral. Bueno, aquí yo creo que va a haber que ver qué pasa, porque la verdad es que yo creo que esa pregunta no tiene una respuesta. Es lo que se espera, es el espíritu. ¿Cómo se va a evitar? Yo creo que hay un trabajo pendiente en eso. Bueno, hay un llamado importante que estas oficinas son responsables de tener, por ejemplo, catastros territoriales de todo lo que exista. Y todo me refiero, no sé, un grupo de amigos que tienen una junta de vecinos o hace un taller para los niños los días sábados, que es abierto, una persona que ofrece clases de ballet a las niñas de manera gratuita en un territorio, alguien que tiene una idea y que busca financiamiento para algo que tenga que ver con la infancia, no sé. Bueno, esa es tarea también de las oficinas locales, tener como claro qué existe y si alguien pregunta, me dice que mi hijo tiene inquietud del fútbol y no sé dónde llevarlo, no tengo dónde, que hay ahí un lugar donde le puedan decir, mire, aquí su hijo puede participar, esto le podemos ofrecer en este territorio. Y por eso digo que la idea es que, como va a haber, por lo menos en lo que está pensado, una revisión permanente de si las necesidades del territorio requieren A, B o C de manera prioritaria, la idea es que entonces se otorgue ese A, B o C a ese territorio. ¿Ya? Y el tema de las atenciones focalizadas de los programas, maltrato, abuso sexual, explotación sexual, situación de calle, etcétera, etcétera, todos los temas como más específicos, especializados, siguen funcionando más o menos de la misma manera, siguen teniendo un rol las instituciones privadas que prestan un servicio en el fondo al Estado, solo que hoy día se le otorga más herramientas quizás al Estado para esa fiscalización y para también ir haciendo una revisión más permanente o más profunda a ese ejercicio. Pero la verdad es que en eso yo creo que no hay grandes cambios, ¿no? Y también el tema de que hoy día los juzgados de familia, las policías, si bien siguen recibiendo como siempre las denuncias, que eso es parte de su función y de su obligación legal, la relación que ellos establecen con los programas es distinto. Por ejemplo, antes, y con esto cierro, antes cuando alguien decía, cuando un juez de familia dictaba el ingreso de un niño a un programa, por ejemplo, incluso a un colegio, hacía directamente la solicitud o, más que la solicitud, la orden de ingreso a ese programa en particular, al programa de atención, sé, las camelias, perfecto. Y el niño iba a las camelias. Hoy día no, hoy día los juzgados de familia tienen la obligación de derivar a este encargado regional y ese encargado derivará al niño al programa que existan cupos, por lo tanto va a haber se entiende que va a haber un manejo de las listas de espera y de atención Una mejor centralizada. articulación en el fondo, se espera. Debiera ser, ahora también ahí la crítica es, volvemos a lo mismo, ¿qué pasa con los territorios donde existe una dispersión geográfica importante? ¿Qué pasa si un niño lo mandan a un programa que le queda, no sé, a una hora de distancia? Hay una serie de situaciones que se van a presentar, yo creo, en el día a día, pero también hay que ver, yo creo, no sé, tiendo a esperar que las cosas tengan un avance positivo y sí, pues, es lo que hay que hacer, creo yo. Eso por mi parte, no sé si hay preguntas, Yo tengo, opiniones. más que una pregunta, en realidad es algo que a mí me sorprende, ¿eh? O sea, que hace rato ya que en la sociedad, en el colegio, dentista, venimos enfocándonos a los derechos de los niños y de las niñas, y en realidad mi visión antes era mucho más pesimista, no sé, por la pandemia, por lo que sea, pero instancias como estas, donde vemos que se han estado haciendo cosas que no tienen que ver con gobierno, sino con el Estado, me transforma o me abre una visión un poco más optimista de lo que estamos haciendo como país para los niños y las niñas. No me cabe la menor duda que queda mucho por hacer, pero ahí también cabe nuestra responsabilidad como dentistas o como personas, como decías tú al comienzo de tu intervención, en donde tenemos que construir y todos remar hacia allá y de no enfocarnos en el niño, sino en la niñez en completa, o sea, Exacto. más allá. Y yo creo que también tiene que ver con estos espacios. O sea, creo que una deuda permanente que tenemos es conversar quizás entre nosotros o reflexionar más acerca de estos temas que a veces incluso pueden ser complejos, polémicos, desde una perspectiva de
compartir, reflexionar en conjunto, y eso, yo creo que eso es súper importante, y aunque sea por noticias de pronto negativas que aparecen, bueno, que sirvan para eso, para también establecer como eso, esas reflexiones, y cómo reflexionamos nosotros en nuestros espacios laborales, permanentemente, digamos. La doctora Troncoso quiere hacer una pregunta. Hola, buenas tardes. Hola. Yo me excuso porque me integré un poquito más tarde y creo que la doctora Fariña había preguntado en relación al programa Chile Crece Contigo y de acuerdo a tu experiencia. Yo la verdad es que cuando se aprobó la ley la encontré fantástica, ¿ya? Pero no sé qué tanto impacto ha tenido verdaderamente en relación sobre todo al rezago de los niños. Porque no hay seguimiento. Se terminó la edad del programa y los niños quedan a la munda y nadie sabe qué pasa con ellos. Ya me gustaría tu opinión como experta en este tema y cómo crees tú que se podría solucionar esto. Sí, bueno, ahora entiendo que el proyecto también respecto a lo que tiene que hacer esta nueva estructuración de Sename, también trae aparejado la extensión del programa Chile Crece Contigo hasta los 18 años. Ya entender que el seguimiento tiene que ser permanente en todas las etapas y con las necesidades cambiantes. Ahora, respecto, a mí me pasa lo mismo, o sea, siento que es un programa súper bien enfocado, que va como en la línea de lo que uno quisiera que pasara, digamos, pero pasa un poco lo que pasa con todos los programas o las apuestas que se hacen en estos temas, que pareciera ser que parten de una manera y terminan tratando de encajar en algo que ya está funcionando, y en la medida de lo posible, con el personal que tenemos, veamos cómo le habilitamos un espacio, y ahí pasa a ser finalmente un pequeño detalle frente a lo que puede hacer. Yo creo que una de las cosas importantes es por esto que hago harto esta reflexión, ¿ya? No sé si me interesa tanto de pronto compartir con la gente, mire, usted vaya a tal parte, haga denuncia, a ver si ve. Yo creo que lo que hay que hacer es profundizar sobre estos temas, por ejemplo, que es, ¿qué pasa cuando suceden estos programas, los tratamos de incorporar a un ministerio de justicia, o sea, perdón, de salud, que ha ido bajando las políticas de tal manera de cumplir con sus propias metas, con sus propios objetivos de trabajo que son específicos en su tema o que se ha considerado que son específicos para ellos, y visualizan, porque esa es la visión que tengo yo, desde los profesionales que les ha tocado ejecutar estas políticas, tienen la noción de que esto es impuesto, que es una cosa externa que me toca desarrollar. Lo mismo que pasa en el ámbito que yo me he desarrollado mucho tiempo en el Sename, en distintos programas, he sido directora de hogares. Es la noción de lo otro de que ya viene este Sename a golpearnos la puerta a molestar, o sea, darnos más pega. Cuando entender que, o sea, yo he tenido respuestas del tipo, no voy a decir nombres, pero del tipo encargado de salud de una región de salud mental, de decirme, ¿por qué nosotros tenemos que darle atención de salud mental a los niños de tu hogar? Bueno, son sujetos de atención del sistema público de salud, pero ¿por qué ustedes no contratan a un psiquiatra? O sea, como que eso no fuera problema de salud, porque eso es problema de Sename. Entonces, yo creo que eso está presente, desde mi experiencia, en el tema de Chile Crece Contigo y en otros más. O sea, sigue siendo un equipo al que le agregamos cosas sin tener mucho sentido, ¿ya? Y sin compenetrarse con lo que se hace o con lo que se realiza, sino que viene haciendo algo externo. Sí, y pierde todo el sentido si no se comprende eso. Que yo creo que es súper importante algo que tú dices, porque siempre nos dicen que tenemos que trabajar en equipo, interdisciplinario, transdisciplinario, pero en el fondo cada uno hace sus cosas por separado, ¿ya? Y creo que a lo mejor esto que un tema tan importante como son nuestros niños, que finalmente son el futuro de nuestro país, ¿cierto? Tiene que hacerse un enfoque multi para poder tener efectos que sean concretos y que sean eficientes y que sean óptimos. ¿Ya? Aquí nosotros deberíamos establecer políticas públicas con salud, con educación, con Mideso, con la parte judicial, porque aquí hay mucha cosa judicial involucrada, ¿te fijas? Mira, yo voy a aprovechar de
de que ustedes, darles este libro que se llama Huellas Imborrables, no sé si lo conocen. Es un libro que escribió una periodista de la Universidad del Desarrollo que se llama Rosario Moreno y que habla de testimonios del Sename, de niños del Sename. Y hablan ahí, hay muchos testimonios de jueces de familia, ¿ya? Y también esto va a ser como una entrada para otra pregunta que te quiero hacer, porque ellos dicen que de repente así como que la última opción que ellos tienen es como mandar a los niños al Sename. Mi pregunta ahora es, según tu punto de vista, considerando los problemas que pueden tener estos pequeños ya, como por ejemplo mucha drogadicción de las madres que los abandonan, ¿cierto? Hay padres alcohólicos, etcétera, etcétera, violencia intrafamiliar, que es muy común en todos estos niños con este tipo de problemas, que ellos dicen, ¿qué será mejor, dejarlos con la familia o mandarlos a un Sename? ¿Ya? Este libro habla de la cruda realidad del Sename visto desde distintos puntos de vista, porque uno sabe que no es lo más óptimo, pero nunca se imagina todas las cosas que pueden pasar ahí. Y sabemos que es como la ley de la selva, en que cada uno tiene que tratar de sobrevivir de alguna manera, independiente del costo que este significa. Entonces, frente a esto, ¿cómo crees tú que debería ser abordado? Porque yo, en mi trabajo, nosotros abordamos mucho estos temas de los niños y ya que los vamos a derivar a la OPD, que van a ir al juzgado de familia. De repente, ¿qué será mejor? ¿Cómo crees tú que debería ser ese cambio en todo este sistema para que podamos tener un resultado óptimo? Bueno, yo creo que son muchas las cosas que hay que mejorar o que hay que hacer distinto o que hay que fortalecer, etcétera, pero yo creo que hay algo que sí tenemos claro, es que lo que se ha hecho hasta ahora en términos de intervención focalizada, me refiero, de vulneraciones graves de derechos, no ha tenido un impacto que se esperaba ni siquiera al mínimo. ¿Por qué lo digo? Porque existen estadísticas respecto de eso, que un niño que llega a una residencia tiene una historia de haber pasado por todos los programas anteriormente, y eso es lo triste, porque ningún niño llega a una residencia de buenas a primeras, ¿ya? Y el problema es que las residencias reciben a los niños cuando las problemáticas están absolutamente cronificadas, existe una multiplicidad de vulneraciones y también de trastornos asociados a eso. Entonces, la intervención ahí es mucho más compleja, pero empezamos a revisar a este niño para atrás y vemos que han intervenido todos, ¿ya? Y no solo desde Sename, han intervenido también muchas instituciones que han participado y eso no ha tenido ningún efecto, porque no había cupo, porque no se, lo que sea, ¿no? Ahora, efectivamente, el sistema sigue prefiriendo o sigue estableciendo como prioridad que un niño permanezca siempre en su entorno, ¿ya? Puede ser familia extensa, puede ser incluso alguien cercano que no tiene un vínculo consanguíneo, que asuma la responsabilidad o el cuidado de un niño en determinada situación, siempre se privilegia que permanezca en su entorno social, comunitario, en el espacio donde participa, siempre. Yo creo que eso es súper importante. Pero sí tienen que haber programas que tengan un efecto en las primeras etapas de ese tipo de vulneraciones o situaciones de riesgo o exclusión social, básicamente, ¿no? Y cuando hablo de eso, de inmediato a mí se me viene la actuación de todos, de manera integral. O sea, si yo tengo un niño muy pequeño, que yo estoy viendo que ya que está en una situación de exclusión, que tiene padres que no tienen empleo, que tiene un entorno social de violencia, de delincuencia, que está absolutamente desvinculado su espacio territorial de los centros cívicos que tiene su ciudad. O sea, son una serie de situaciones que lo van a afectar. Entonces, volvemos al tema de, entonces la infancia tiene que ser abordada desde esa perspectiva. Se construye un espacio de vivienda y se tienen en cuenta ese tipo de situaciones, que los niños tengan espacios de juego, quién va a cuidar a los niños, extendemos jornadas laborales o qué sé yo, y quién se hace cargo de los niños, porque muchas de esas situaciones se van generando de esa manera. El niño no llegó a esa situación que hoy día lo vemos a los 14 años, a los 12 años, ¿no? Fueron situaciones que no fueron
atendidas de manera efectiva por toda la comunidad en general también, ¿no? Entonces, ahora específicamente en el tema de Sename, creo que faltan muchas cosas, o en el nuevo Mejor Niñez, en el nuevo servicio, creo que hay altas expectativas respecto a cosas que quizás yo creo que no van a ser tan profundos los cambios. O sea, las instituciones necesitan mejorar, por ejemplo, las posibilidades de tener equipos de trabajo potentes, formados. Hoy día te lo digo yo desde el aspecto, yo soy psicóloga, pero también te lo puede decir una trabajadora social, que todo el mundo entiende que su primera pega va a ser en el Sename. Y así puede ir escalando. Entonces, tú ves los programas de Sename llenos de trabajadores profesionales, la mayoría que son recién egresados, no tienen ninguna experiencia ni formación especializada en temáticas que requieren especialización, que demandan especialización de atención, de intervención. O sea, tenemos cuánto personal que atiende que no tiene tampoco una formación ni siquiera más de cuarto medio, si es que en algunos casos. Entonces, bueno, y suma y sigue, claro, cuando tú la remuneración que puedes ofrecer de este porte, entonces también es a lo que puedes optar. Bueno, en fin, pero sí, son muchas cosas y yo creo que los jueces de familia también les toca enfrentar estas mismas situaciones, o sea, derivar de pronto a lo menos malo, o lo que me decía la otra vez una amiga, colega, digamos, en esta área de trabajo, que es jueza de familia, me decía, finalmente lo que uno termina haciendo es atendiendo lo más visible, lo más grave, lo más profundo, pero si tú me preguntas a mí, ¿estamos nosotros teniendo en cuenta, siendo garantes de los derechos de manera integral? Bajo ningún punto de vista. Y finalmente incluso terminan priorizando a los programas al que esté más grave, de los graves, porque tampoco hay espacio para todos. Y terminamos nosotros siendo ese filtro macabro del sistema, pero esa es la realidad del sistema. Entonces, en fin, son temáticas que requieren intervención de muchos ámbitos. Una tremenda invitación, yo creo que lo que hemos podido conversar hoy. Sí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que terminemos. Perdona, doctora, bueno, igual pero... por eso dejé mi correo por si Perdona. acaso si alguien me quiere escribir. Sí, yo creo que nosotros a lo mejor como Sociedad de Odontopediatría deberíamos alzar la voz un poco y hacernos notar en este tema, que es tan importante y que nosotros tal vez depende del lugar de nuestros trabajos, los visibilizamos de mayor o menor grado, pero vulneración de derechos hay en todos los estratos sociales. Y creo que a lo mejor si nosotros empezamos y nos unimos con otros y otros y otros, tal vez podamos ser escuchados en algún momento. Eso. Así es, Gracias. una responsabilidad que tenemos y para allá nos estamos encaminando, doctora. Hemos tenido jornadas desde la vulneración que se comete desde nuestra propia profesión, que es como lo más básico, ¿no es cierto?, a tratar de entender un poco más cuál es nuestro rol y cuál es nuestra responsabilidad. Marcela Muñoz, muchísimas gracias por tu tiempo, por restarle tiempo a tu familia para poder estar con nosotros hoy. No, gracias. La charla va a quedar grabada, la vamos a subir al YouTube de la sociedad un par de semanas y de ahí la vamos a bajar. Y nada, buenas noches a todos y a todas, iba a decir, pero me parece que somos puras mujeres las que estamos acá, que lo hace notar la doctora Fariña. Bueno, buenas noches a todas. Muchas gracias por su asistencia. Que estén muy bien. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. 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 Gracias.